Muy buenas noches. Hoy se ha producido la interpelación a la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Uno de los más críticos a la ministra Javiera Blanco ha sido el diputado René Zafirio, diputado ex demócrata cristiano. Recordemos que él renunció a la democracia cristiana este año después de 47 años como militante, y la gota que rebalsó el vaso fue el nulo apoyo dado por la democracia cristiana a la creación de una comisión Sename 2 para investigar las 200 recomendaciones efectuadas por la anterior comisión y que no habían sido aplicadas. El partido, su ex partido, se había negado a apoyar esta iniciativa que recibió un respaldo transversal desde la UDI hasta el Partido Socialista. Javiera Blanco es afín a la democracia cristiana y ha sido interpelada en el día de hoy. Estamos en contacto con el diputado René Zafirio en directo desde el Congreso Nacional. Diputado, muy buenas noches. Buenas noches, Tomás. Gracias por este contacto. Diputado, lo primero, usted ha anunciado una acusación constitucional en contra de la ministra Javiera Blanco. ¿Por qué? ¿No le gustaron las respuestas de la ministra? Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que, por una parte, la interpelación es un acto de fiscalización, pero la acusación constitucional es un juicio político que tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad política de las autoridades de gobierno. Y desde mi punto de vista, cuando la ministra de Justicia omite información a un oficio de fiscalización solicitado formalmente por mi parte a través de la Cámara de Diputados, negando la existencia de fallecimientos de adolescentes sujetos a la ley sobre responsabilidad penal adolescente, está incumpliendo una obligación constitucional, y eso puede ser susceptible de ser acusada constitucionalmente y eventualmente destituida de su cargo. Usted acusó a la ministra en su momento de adulterar las cifras de niños y adolescentes fallecidos en instituciones a cargo del Servicio Nacional de Menores. Adulterar. ¿Mantiene ese concepto? Así es. Tomás, te explico lo siguiente. Cuando yo el 4 de mayo pido el oficio, se me contesta el 7 de julio, el oficio pidiendo el número de niños, niñas y adolescentes fallecidos en recintos del Sename, se me contesta el 7 de julio, y el 7 de julio se me dice que son 185 niños, niñas y adolescentes. A la semana, la ministra de Justicia, a través de los medios de comunicación, informa que esa cifra de 185 fallecidos no incluye a los niños, a los adolescentes de responsabilidad penal juvenil. Porque no puede informar esa cifra, ya que la cifra no existe. Nos hicimos a la tarea de hurgar en la información disponible, nos fuimos a la propia página web del Servicio Nacional de Menores y allí encontramos los anuarios, informes del Servicio Nacional de Menores entre el año 2010 y el 2015. Y en esos anuarios hay partidas, hay conceptos que hablaban de causales de egreso. Y dentro de las causales de egreso encontramos el fallecimiento como causal administrativa de egreso. Y allí encontramos el fallecimiento en ese periodo, digo 2010-2015, 292 adolescentes fallecidos, que nos habla de una cifra total de 477 niños, niñas y adolescentes fallecidos en recintos administrados directamente por el Sename o bajo administración privada. Usted no sabe cuántos niños muertos, no quiero usar la palabra egreso, me parece brutal. ¿Cuántos niños y adolescentes muertos hubo entre 2005 y 2009? No, porque esa información no está. Mira, si lo terrible de esto, Tomás, es que el Estado de Chile, teniendo bajo su custodia a niños, niñas y adolescentes directamente o a través de instituciones privadas a las cuales financia con recursos públicos, no sabe, primero, cuántos niños están a su resguardo. Segundo, cuántos
niños, niñas y adolescentes han fallecido, en qué circunstancias. Ni siquiera se les ha informado a muchas familias de cuál ha sido la causa del fallecimiento, de la muerte de estos niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, recién a partir de las denuncias que hemos estado haciendo, se ha elaborado un protocolo de muerte que no existía. Hoy día se está anunciando proyectos de ley de toda naturaleza, producto de la presión que hemos estado ejerciendo para que esta situación se aclare. En consecuencia, no es posible que, no habiendo nuestro país vivido en ese periodo ni una guerra con un país extranjero, ni una revolución violenta, ni una dictadura, sino en una democracia imperfecta, pero en que podemos mantener nuestras y defender nuestras ideas, ocurra que 477 personas fallezcan estando bajo la tutela del Estado y nadie asuma responsabilidad política. Habemos aquí, yo lo señalaba en mi discurso, 120 diputados, son 4 cámaras de diputados en términos numéricos, las que en términos de personas han fallecido hasta ahora, porque no tenemos, y vamos a llegar a una cifra mayor aún, porque no tenemos la cifra, como tú dices, entre el 2005 y el 2010. ¿Por qué la ministra, a su juicio, no contestó hoy día este tipo de preguntas? ¿Cuántas personas fallecieron? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Tuvo tiempo? ¿Qué pasó? Hoy día tuvo la oportunidad de hacerlo. ¿Sabes? Yo tengo la impresión que puede ser por 2 causas. Primero, por la necesidad de reducir el número de muertes. Y segundo, porque no disponen en realidad de la información sistematizada. Porque cuando la ministra dice que no tiene la información y uno va, tú puedes ir ahora, por ejemplo, yo te invito a que visites www.cename.cl y te vayas a documentos. Y en documentos vas a encontrar los anuarios. En los anuarios están las causas de egreso, en las causas de egreso están los fallecimientos, en los fallecimientos están los números año por año. Y la ministra me dice que no sabe o que esas cifras están malas. Entonces, ¿por qué están todavía en la web si esa es información oficial de un servicio público? Esta no es una empresa, esta no es una ONG, es un servicio del Estado que tiene bajo su custodia a niños, niñas y adolescentes y no está respondiendo con sus obligaciones constitucionales y tiene que hacerse políticamente responsable de aquello. ¿Es posible que haya un cambio de gabinete en las próximas horas y que la ministra Javiera Blanco salga del gabinete? Por lo tanto, su acusación constitucional quedaría en nada y la responsabilidad política también en nada. Eso ha ocurrido con frecuencia. Ocurrió cuando anunciamos primero la interpelación y una eventual acusación constitucional hace años atrás en contra del ex ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, y lo sacaron de Interior y lo trasladaron a Defensa. Eso es un recurso muy habitual en los gobiernos de cambiar de cartera o cambiar de gabinete. Pero, mira, aquí no se trata, y te lo digo pero con el corazón en la mano, no se trata de que pongamos el tema de niños, niñas y adolescentes en un debate entre izquierdas, centros y derechas. Es decir, ahí nos desenfocamos. Lo que ocurrió en la sesión de hoy a mí me dio una tristeza enorme, porque se transformó en una batahola incomprensible para los ciudadanos que da cuenta de las razones por las cuales la ciudadanía tiene el concepto que tiene de esta Cámara. Porque se desenfocó absolutamente del tema de niños, niñas y adolescentes y empezaron las imputaciones recíprocas de quién tenía más culpa o de quién había cometido más errores o quién no había cometido más faltas en el pasado. Y no se abocó el debate a lo sustantivo, que era ver cómo avanzar en la temática de la infancia en Chile, que no está cumpliendo con sus compromisos internacionales, que no está cumpliendo normas constitucionales que están vigentes, en fin. Me quedé con una sensación muy amarga. Si hay un cambio de gabinete, Tomás, esa es una decisión que tiene que tomar la Presidenta de la República y yo creo que, desde el punto de vista personal, creo que sí es absolutamente necesario, no solo por las circunstancias en que atraviesa el Ministerio de Justicia, sino porque los parlamentarios estamos teniendo muchas dificultades para vincularnos con el gobierno en todos los proyectos de ley. Dirigentes del Sename han dicho una y otra vez que el Sename es una parcela de la democracia cristiana. ¿Qué dice usted a eso? Bueno, está claro, hay instituciones que reciben financiamiento estatal, que son instituciones de larga data, la Fundación Mi Casa, por ejemplo, en que está como gerenta general doña Delia del Gato, que asumió la gerencia de la Fundación Mi Casa 30 días después de haber dejado el Sename,
mira tú, dentro del directorio está Enrique Correa, por favor que alguien me explique qué hace Enrique Correa en la Fundación Mi Casa. Está Tomás Walker, que es secretario ejecutivo de una fundación que también recibe apoyo y financiamiento estatal. Está la Fundación León Blois, vinculada a Gutenberg Martínez y Soledad Alvear. En fin, los datos están ahí, hay simplemente que procesarlos, informarlos y que en realidad se entienda que el Estado no es un botín de guerra del gobierno de turno. Nosotros necesitamos respecto de la infancia una política de Estado, no solo una política de gobierno. ¿Qué hacer? ¿A quién nombraría usted ministro de Justicia? ¿Tiene algún nombre, alguna persona? Porque estamos todos mirando con desilusión todo lo que está pasando, porque se nombra un ministro, después se nombra otro ministro, se han nombrado 3 directores del Sename en los últimos meses, 3. Entonces la pregunta es, ¿quién se puede hacer cargo de esto? ¿Tiene un nombre? No, francamente no sé si alguien quiera asumir esa responsabilidad hoy día. O sea, nadie, no se le ocurre ni siquiera una persona que pueda ser ministro de Justicia y que empiece a solucionar las cosas. Tomás, si tú me dices un nombre, yo con cierto grado de nostalgia se me vienen a la cabeza 2 grandes maestros que tuve en la universidad, don Francisco Cumplido y don Máximo Pacheco Gómez. Ninguno de los dos está en condiciones de hacerlo. Vamos a hacer un alto, vamos a volver en un instante, ¿eh? Estamos en contacto en unos instantes más. Estamos con el diputado René Zafirio en directo desde el Congreso Nacional. Vamos a cambiar de tema, hablemos de lo que ha pasado en Gendarmería. Se habló, por ejemplo, de las contrataciones hoy día y que la ministra no intervenía en las contrataciones de Gendarmería, pero después se vio que sí intervenía, por lo menos hay una interpretación en ese sentido, respecto de 4 personas que habían sido contratadas y que inmediatamente fueron en comisión de servicio a otras labores. ¿Faltó a la verdad de la ministra? Yo tengo la impresión, con la documentación que presentó la diputada Sabat, que efectivamente la ministra sí solicitó esas contrataciones para los efectos de ser destinados en comisión de servicio en el Ministerio de Justicia. Ahora, esa es una práctica absolutamente habitual y además es una práctica que legalmente es posible de realizar. Sin embargo, cuando el cuestionamiento se produce respecto del contexto general del uso y abuso del sistema público por parte de los gobiernos de turno, entonces de inmediato se instala la duda acerca de la legalidad o legitimidad de una decisión de esa naturaleza y cubre el sistema completo con un manto de dudas sobre las razones que se tiene para tomar tal o cual determinación. Yo creo que esa va a ser una materia que va a haber que analizar con mayor profundidad en el marco de la acusación constitucional que he planteado y en su minuto vamos a tener información mucho más acabada acerca de la procedencia o no de lo que la ministra hizo. Pero respecto del fondo de tu pregunta, ella sí faltó a la verdad con no reconocer que esas contrataciones habían sido realizadas a su propio requerimiento. O sea, mintió. Yo entiendo que desde el punto de vista legal, Tomás, una persona puede estar... toda la verdad y mentir, perdón, sí. Hay una querella por injurias de diferencia. Yo digo mintió, entonces. Yo entiendo que si una persona está contratada en un servicio, puede ser destinada en comisión de servicio a otro, pero distinto es que un servicio contrate a personas para que inmediatamente, sin trabajar ni siquiera un segundo en el servicio que le paga, se vayan destinadas a otra, en comisión de servicio, a desempeñar otras labores, porque ahí habría evidentemente un fraude a la ley. No ese es el sentido de la ley, pero también hay un sentido ético, moral. Gendarmería está lleno de necesidades. Se quema la cárcel de San Miguel, mueren 80 reos, no funcionaban los sistemas automáticos para apagar incendios por falta de recursos. ¿Cómo es posible que Gendarmería esté pagando a funcionarios que no se desempeñan ni siquiera un segundo en el servicio y se van a hacer otras labores? ¿No hay un problema ético de fondo acá? Es decir, Tomás, a lo que he hecho referencia es al tema solo desde el punto de vista legal.
Incluso desde el punto de vista legal creo que hay que hacer un análisis más fino. Estoy de alguna manera aventurando una opinión, puedo estar equivocado respecto de lo que estoy refiriendo en términos estrictamente legales. Desde el punto de vista ético no cabe la menor duda que extraer recursos de un servicio que está muy complicado desde el punto de vista de su gestión y de su financiamiento para contratar personas con nombre y apellido a requerimiento de un ministro de Estado para prestar servicio precisamente en ese ministerio, importa una falta, a lo menos implica una falta ética, sin lugar a duda. Pero no se puede acusar constitucionalmente por faltas a la ética. Por eso tengo cierta tendencia o de formación a pensar o a tratar de pensar con cierto criterio jurídico. Con respecto al conocimiento sobre el abultamiento, entre comillas, abultamiento de pensiones, ¿habría quedado claro hoy día en la interpelación que Javiera Blanco sabía, por lo menos desde el año 2015, acerca de este abultamiento de pensiones y que habría hecho caso omiso? ¿Usted quedó con la misma impresión que ella supo y no hizo nada? Absolutamente, absolutamente, pero es imposible, Tomás, no resiste ninguna lógica que un ministro de Estado no conozca el régimen de pensiones de uno de los servicios más importantes que está bajo su mandato, como es Gendarmería. Eso es imposible que ocurra. Ella no podía no haber sabido. Es como que me dijeran que el Manuel Contreras no sabía que se violaban en dictadura los derechos humanos en Chile. Es decir, es tan absurdo como eso. Todo esto explotó por el caso de Miriam Olate, aunque ya se sabía al interior del ministerio, eso está claro, pero el caso de Miriam Olate también tuvo un efecto mediático muy importante. Si usted hubiese sido Osvaldo Andrade, ¿se habría abstenido de dirigir la Cámara en el día de hoy? Sí, lo dije antes, lo habría asumido como una decisión personal, me habría anticipado, habría previsto que estando en debate un tema relacionado con un servicio con el cual se me ha vinculado a través de mi ex cónyuge, habría evitado presidir la sesión, que por lo demás no es ningún acto dramático, porque hay dos vicepresidentes que podrían haberlo hecho y él no haberse expuesto a este tipo de críticas. En varias oportunidades da la impresión que la ministra Javiera Blanco hoy día en la interpelación faltó a la verdad. Yo digo, mintió. ¿Eso es suficiente como para que la despidan inmediatamente y que su permanencia en el cargo es insostenible entonces? Lo que pasa, Tomás, es que ya estamos de alguna manera demasiado acostumbrados a que se cometan arbitrariedades e ilegalidades y nadie asuma las responsabilidades políticas. Y que cuando se trata de hacer exigir responsabilidades políticas, se diga que no existen responsabilidades penales. Y cuando se hace exigible las responsabilidades penales, se diga que hay que esperar lo que resuelvan los tribunales para hacer efectivas las responsabilidades políticas. Lo mismo ocurre con las responsabilidades administrativas. Esto es como el comprahuevos, digamos. Voy a la Contraloría, voy al Congreso, a la Contraloría a hacer efectiva la responsabilidad administrativa, voy al Ministerio Público para hacer efectiva la responsabilidad penal, voy al Congreso, a la Cámara de Diputados para hacer efectiva la responsabilidad política, y al final nadie responde de nada. Por eso es la decisión de acusarla constitucionalmente y por la vía del juicio político intentar obtener su destitución. ¿Usted sabía que Patricio Campos, que fue el director de la cárcel de San Miguel cuando se produjo el incendio donde murieron los 80 reos, inmediatamente después de jubilar es contratado por Javiera Blanco como su asesor personal? No lo sabía. Hay muchas cosas de las cuales nos hemos ido enterando. Yo he estado durante los últimos meses, años tal vez, más bien vinculado a las deficiencias y dificultades que hemos encontrado en el Sename, y es un trabajo muy desgastador y desgarrador escuchar los testimonios de los familiares y la verdad es que no he tenido la ocasión de interiorizarme respecto de otras situaciones que pudieran afectar a la ministra de Justicia. Vuelvo al Sename entonces. Mi intervención se refirió básicamente a la situación de Sename. Vuelvo entonces al Sename. Usted leyó hoy día seguramente en el diario electrónico El Mostrador, unos correos electrónicos del diputado Rincón, en que pedía
que se contratara a determinadas personas en el Sename de la región de O'Higgins. No sé si lo leyó. Sí, lo leí. ¿Tuvo oportunidad de hablar con su colega, con el diputado Rincón hoy día, Ricardo Rincón? No he tenido tiempo de conversar con él. Tú comprenderás que después de haber renunciado al partido que militaba, a la Democracia Cristiana, los vínculos con la bancada no son de los mejores. Hacer política en soledad en el Congreso no es una cuestión fácil, pero creo que él se equivocó, él confunde sus funciones cuando sostiene que es normal que sin siquiera tener ningún tipo de investidura pública, pida mediante correos la contratación de determinadas personas, militantes de su mismo partido o amigos. Esas son prerrogativas que corresponden a los jefes de los servicios y a las autoridades públicas, y eso es lo que desnaturaliza el sentido de ser gobierno y ser Estado. ¿Usted cree que tiene votos para una acusación constitucional? No lo sé porque tampoco lo sabía cuando acusé constitucionalmente al ministro Héctor Carreño, precisamente hace 2 años atrás, por haber ocultado la información que entregó UNICEF en un estudio encargado por la Corte Suprema respecto de la situación de niños, niñas y adolescentes del Sename. En ese momento la presión que se ejerció respecto de la Cámara de Diputados y de los diputados en particular fue de tal magnitud que solo obtuvimos 30 votos. No sabemos qué tipo de presiones vamos a tener que enfrentar ahora o tendrán que enfrentar ahora el resto de los parlamentarios, pero yo estoy disponible para presentar esa acusación porque creo que el Congreso y la Cámara de Diputados en particular tienen que ejercer sus facultades y no transformar estas fiscalizaciones en unos verdaderos espectáculos penosos, porque yo me imaginaba durante el curso de la sesión en las lágrimas que estarían corriendo sobre los rostros de los familiares de cientos y cientos de niños, respecto de los cuales ni siquiera muchas de las familias saben las causas de su fallecimiento. Hoy día en la Cámara pasó de todo, desde garabatos de un diputado del Partido Socialista, pasó de todo en la Cámara. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que la ministra, después de esto, aprobó o reprobó con las preguntas de Marcela Sabat? Claramente reprobó porque no dio respuesta. Sin embargo, yo quiero hacer un enlace, un link con las respuestas que dio ayer la ministra de Justicia en la Comisión Investigadora del Sename en Santiago, en una sesión formal de la Comisión Investigadora. Su actitud fue exactamente la misma: no responder nada, no asumir ninguna responsabilidad, no dar mayor información, omitiendo u ocultando información de la cual, sin lugar a dudas, tiene que disponer, como te señalaba al comienzo de esta conversación. De tal manera que claramente reprobó. Sin embargo, su partido la apoyó después de la interpelación. Bueno, pero en estos temas cada uno asume sus propias responsabilidades y uno asume, yo en lo personal, asumo mis responsabilidades ante los ciudadanos, no ante un partido o ante un colectivo o ante una cofradía o ante un club de amigos. A mí me eligieron para representar a los ciudadanos de la Araucanía y eso es lo que trato de hacer y hacerlo bien cuando tomo decisiones de esta naturaleza. Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros. Al contrario, Tomás, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches.